Bueno, bienvenidos a todos. Muy brevemente porque vamos a ir a lo que interesa, que es al debate y a la presentación del proyecto. Sí quería agradecerles a todos la presencia, al Consejo en particular por la organización de este encuentro, que como saben en el marco del Día Mundial del Agua, que se va a celebrar dentro de un mes, pues queremos presentar y debatir sobre los desafíos que tiene el ciclo del agua en las islas, en particular en Tenerife, que son muchos, algunos de los cuales pues con una larga historia de buscar soluciones, de implantar en la isla las mejores prácticas, desde el uso del agua reciclada hasta bueno, pues las cuestiones que con más actualidad han ido entrando en la agenda, más recientemente pues la disponibilidad de agua industrial para el abastecimiento, ¿no? Bueno, pues queremos que el debate sea un debate con una perspectiva larga desde atrás, pero también sobre todo hacia el futuro, una perspectiva de luces largas en el sentido de que, como sabemos, no hay soluciones mágicas, en ningún caso esas soluciones mágicas se pueden definir a corto plazo, pero sí creo que el Consejo en este caso ha dado un ejemplo de un planteamiento, de una visión a largo plazo que necesita una ejecución, pero que de alguna manera el Consejo pues ha ido definiendo a lo largo de pues casi, bueno, más de 25 años, casi 30, ¿no? Prácticamente 25 hace 2 años, sí, hace 2 o 3 años, con lo cual ya casi exacto, los 25 años. Bueno, pues dicho esto le voy a dar la palabra a Manolo, que es realmente el que ha coordinado las jornadas, para presentarlas y después ya dar paso a Javier y a los autores del proyecto del Parque del Agua. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Y quería, como no, empezar dando unos agradecimientos al personal del Consejo Insular de Agua, que ha hecho posible que en un tiempo récord podamos estar hoy aquí. También a los agricultores por cedernos este desayuno saludable, pues también a Saga y a COAC, pues darnos esta oportunidad. El objetivo de las jornadas, y bueno, quería también aclarar, siempre hay una controversia. Hoy no está Miguel de la COAC, que es del lugar. No sé si hay alguien más de Tejina o de Valleguerra. Sí, no, hay otros representantes, pero lo que voy a decir es que hay una controversia local, porque siempre se habla de la depuradora de Valleguerra y los de Tejina dicen que está en Tejina, porque divide el municipio del Barranco del Espinal. Pues esperemos que con la presentación de este proyecto el nombre de la depuradora de Valleguerra desaparezca y se hable del parque del ciclo del agua, con lo cual es uno de los mensajes que queremos trasladar a la sociedad, de que una depuradora no es solo una infraestructura industrial, sino puede ser una oportunidad de desarrollo, como veremos a posterior con la presentación del proyecto. Las jornadas las hemos enfocado hablando del pasado, presente y futuro, una parte asociada a la parte política, pero la política del agua, no con el agua. Queremos ver y saber, y sobre todo escuchar a las personas que han tenido la vivencia o las que tienen responsabilidades a futuro de tomar decisiones de qué queremos hacer con el ciclo integral del agua en la isla de Tenerife. El pasado, pues mañana hablaremos del reto, tendremos a Juan Alfredo Amigó, que también aprovecha la ocasión para invitarlos a todas las jornadas, donde nos dará su experiencia en el mundo de la gestión de las aguas de Santa Cruz de Tenerife, al frente de Masa, y posteriormente un debate. Será el siguiente día, el día 2 de marzo, hablaremos de la depuración de la isla, un tema que hoy en la sociedad lo estamos viendo en parte de la Isla Baja, qué sistemas de depuración se quieren utilizar. Pues queremos también dar la oportunidad de escuchar a esos colectivos que están reclamando y explicar por qué las decisiones y las políticas que se han adoptado desde el Consejo Insular de Agua, donde también abordaremos los problemas o los retos que se enfrenta la depuración estos días. Será una conferencia dada por la profesora de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna, Luisa Vera, donde hablaremos de las oportunidades y retos de la depuración.
Y por último, el día 16, hablaremos de la reutilización, donde Escolástico Aguiar, que lleva al frente durante mucho tiempo la gerencia del Balten, también nos trasladará su experiencia y su conocimiento en la reutilización del agua. Y posteriori abordaremos un debate político, pues, de hacia dónde queremos abordar esta situación. Y queríamos terminar el día 22 de marzo. A nadie se le escapa que, como verán en los carteles, la portada es una mujer. La mujer y el agua siempre han ido juntas. En épocas pasadas era la mujer que se encargaba de ir a los chorros a buscar el agua, o en África actualmente, y la mayor problemática que ocurre en el tercer mundo es que no van, sino, no en sí las mujeres, que sí, evidentemente que es una mujer, pero es una niña, y la sacamos de la sociedad con lo que está ocurriendo en estos días. Por lo tanto, queremos poner en valor el papel y la oportunidad que tenemos en este día de que la mujer hoy en día en esta sociedad pues ostenta cargos de responsabilidad al frente de empresas, de la administración pública, o como puede ser Miriam Machado también al frente decana de la ingeniera de minas. Por lo tanto, yo sin más, como empecé, quiero que hagamos política del agua y no política con el agua. Muchas gracias. Sí, le cedo la palabra al gerente del Consejo Insular de Agua, Javier Davara. Gracias, Manolo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a un evento que no se suele producir en un escenario de una depuradora. Pero bueno, en esto iba un poco estos 5 minutos que quisiera dedicarle al nuevo concepto de la depuración. Que en Tenerife tenemos un problema de la depuración no se le esconde a nadie. Pero también es cierto que los avances que han habido en los últimos años pues son realmente importantes. En el año 2017 estábamos depurando 24 hectómetros cúbicos al año y a día de hoy, en 2019, estamos en 32 hectómetros cúbicos. En 2 años hemos incorporado un 33% más de agua o de capacidad de producción. Eso es gracias a la incorporación de depuradoras como la que estamos hoy tan confortablemente instalados, o como la introducción en el sistema también de la depuradora de Ade Jarona hace bien recientemente. Esos 24 hectómetros cúbicos en los próximos 4 años pueden llegar a 48 hectómetros cúbicos. Podríamos doblar la capacidad. Y ese camino está ya trazado. Ese camino pasa por la depuradora de Güímar, que esperemos que a finales de este año pueda estar en su fase final de culminación, pasa por la depuradora de Santa Cruz, que ya está adjudicado, y pasa por las depuradoras de Villa de Sora y la depuradora de Granadilla, que actualmente están finalizados sus proyectos y esperamos que en este año 2019 estén licitándose. Es decir, en 4 años podríamos duplicar nuestra capacidad y tenemos el camino marcado para duplicar la capacidad de producción de agua depurada. Con esto llegaríamos a un 75% de las aguas generadas, de las aguas negras generadas. Y podemos llegar al 100% si terminamos con otros 3 proyectos más, que en este momento están en fase final de redacción, que son las depuradoras de Arona San Miguel, Arona Este San Miguel, la depuradora de San Juan de la Rambla y La Guancha, y la depuradora de la comarca de Acentejo. En fin, todos estos proyectos pues tienen un proceso de maduración muy largo, incluso hasta de décadas, donde tenemos que salvar varias barreras, empezando por la barrera de la planificación, después la barrera de la redacción del proyecto, de las barreras de los informes sectoriales, de las barreras de la obtención de terreno y luego finalmente la barrera de la financiación. Pues en todos estos 9 proyectos prácticamente están todos terminados. Bueno, en algunos de ellos, pues evidentemente ya en construcción y todo esto, pero prácticamente todas estas barreras están cubiertas. Pero cuando llegamos al último momento nos encontramos una última barrera últimamente, y es la del rechazo vecinal. Un rechazo vecinal que es flagrante en algunos casos, afortunadamente no en todos. Y este rechazo vecinal lo entendemos, el rechazo de la sociedad entendemos, puesto que es posible que en la sociedad todavía, en la retina de algunos de nosotros, tengamos las depuradoras de los años 80 que se construyeron en esta isla, y en algunos casos pues
jugaron una importante función. En otros casos no se pusieron nunca en servicio y en otros casos pues estuvieron poco tiempo en servicio. Y en otros casos, después de 40 años, siguen en funcionamiento. Y ello todo con un impacto ambiental y un impacto especialmente olfatométrico desde el punto de vista de la sociedad. Con lo cual la sociedad tiene ese cierto rechazo a instalaciones como esta y lo ponen de manifiesto. Evidentemente, nuestra responsabilidad es trasladar que el concepto de la depuración no es el de los años 80, es el del siglo XXI, es el de esta depuradora, y por lo cual en este último año y medio, aquí se han celebrado muchos más actos como este. Aquí han venido asociaciones de vecinos, no solo de la zona, sino del resto de la isla, han venido los medios de comunicación, han venido del sector del agua, del sector agrario y especialmente de centros educativos y colegios. Todo ello para intentar divulgar lo que es el concepto de la depuración del siglo XXI y que perciban que esa imagen de los años 80 pues ya está más que superada. Pero quisimos llegar todavía a dar un paso más. Y cuando hace 6 meses nuestro consejero, Manuel Martínez, nos planteó una idea de que podría todavía avanzar más en este nuevo concepto, pues evidentemente nos pusimos en línea, como no podía ser de otra manera. Y al final, con esta idea que nos planteó Manolo, consideramos que podíamos llegar a convertir lo que es percibido por la sociedad como una amenaza en una oportunidad. Y este es el proyecto que a continuación lo va a presentar mi compañero, el ingeniero Lorenzo García Bermejo, y con el acompañamiento de los redactores, que son el Gabinete de Arquitectura, el Estudio de Arquitectura de Corona y Amaral. Espero que les guste. Gracias. Quería enseñarles el aspecto de los arquitectos antes de empezar el proyecto y en qué han acabado, ¿no? Pero, en fin, se ven mal, pero eso era, sí. No, ellos eran así. Entonces, se llaman Arsenio Pérez Amaral y Antonio Corona et al, que tiene un montón de gente alrededor de la que nunca se olvidan ellos y nosotros tampoco. Pasa que te voy a decir una cosa. Le hicimos un encargo, ¿no? Si me lo pasas hasta lo leo, que el primero de ellos elabore ese apoyo, no sé qué, porque nosotros queríamos intervenir en que nos hicieran el proyecto elegante que siempre hacen con nosotros respecto al pabellón de visitantes, nave almacén logístico e integración ambiental del complejo hidráulico del noreste, pero cuando empezamos como que nos vinimos arriba, ¿no? Dale el chisme, y entonces apareció, y ahora nos hace también las propuestas de intervención estratégica vinculadas al complejo hidráulico del noreste, ¿no? Bueno, pues, y bueno, vamos a empezar qué es lo que hicimos, ¿no? Si le das un poquitín más, verás que era tan fácil, es una pena que no se vea, pero sí que se lea el objetivo del trabajo era tan sencillo como proyectar para convencer. Está en la línea de lo que pensamos en el Cabildo y en el Consejo, y ha dicho el gerente, a la vez no sirve, pero es el elemento, digamos, básico de la reflexión. Si pasa, intentaremos ver 2 bolas, una que son los retos. Esto es fácil, pero vamos a hacer 3 retos. Primer reto, y me tengo que acercar para leerlo. Dale a ver. Nosotros estamos... Delante del presidente no lo puedo poner. Tenemos que pasar había que pasar de una visión mecánica de la depuradora, que se basa en infraestructura, pasa por favor a una visión, esto es, digamos, para diseño conceptual, a una visión orgánica. Ya no hablamos de depuradora, ya hablamos de complejo hidráulico que se base en servicios abiertos. Damos un pasito más con el reto número 2, son 3. Podemos pasar, y un poquito más. La DAR está orientada a la intervención en una línea física de agua. Pues bueno, ustedes lo que tienen que ayudarnos a que ocurra lo de la derecha, que si me lo pasa, lo tienen que convertir en un complejo hidráulico que integre contenidos para la difusión del agua. Cada vez que hacíamos un movimiento, levantábamos la manera de mirar. Era como un vuelo desde la tierra hasta el cielo, para acabar ya con una única, que le damos por favor, y tenemos que pasar de lo que es siempre la verdad que los ingenieros a veces hacemos conglomerados de infraestructuras e instalaciones, pero ya en este caso es la primera vez que hemos aprendido a hacer hábitat para el ciudadano y el agua, ¿no? Entonces ahora los vamos a dejar con ellos, que bueno, la verdad que no se desaparecen tanto respecto a la idea inicial, pero empezaron y bueno, esto es lo que quedó.
Venga, anímense. Bueno, qué responsabilidad, ¿no? Porque todos ustedes seguramente saben mucho más de agua que nosotros, que nos llamaron un día y tuvimos la oportunidad, y esto tengo que decirlo, de trabajar con un equipo que no solamente era el equipo directivo del Consejo Insular de Agua, sino también el equipo técnico del Consejo, que no es fácil encontrar gente que tenga capacidad de trabajo en equipo, donde no todos sabemos, nosotros no, desde luego, no sabíamos lo suficiente para enfrentarnos a este proyecto, ¿no? Pero bueno, ha sido un reto fantástico y efectivamente esas visiones de enfoque alejado que estaba contando Lorenzo se debatían en una mesa de trabajo con el equipo directivo y con el equipo técnico de una forma homogénea, siempre, ¿no? Bueno, no sé si el resultado es bueno o no, pero para nosotros ha sido un verdadero reto, ¿no? Bueno, realmente vamos a contar un poco, de una forma muy rápida, porque fue un proceso largo, cómo se enfocaron las propuestas estratégicas de intervención, ¿no? Desde la perspectiva que contaba Lorenzo al principio, el cómo llegar a la sociedad, ¿no? Una de las cuestiones que estamos acostumbrados a hacer, lamento que no se vea bien, pero bueno, yo intento animárselos un poco, ¿no? Uno de los aspectos que sí que conocemos, que sabemos hacer, es hacer los análisis territoriales, los análisis paisajísticos, y teníamos un equipo conformado para eso, ¿no? Y una de las cosas que nos ayudó mucho a interpretar el proyecto fue la gran oportunidad que representa una instalación industrial de esta categoría, digamos que es máxima tecnología. Bueno, lo que estábamos contando, aquí no huele, esa es la primera impresión que te llevas cuando llegas a un sitio como este, ¿no? Es un sitio absolutamente, es un entorno industrial, pero un entorno que tiene una eficiencia en la gestión de la materia base fantástica, ¿no? Pero claro, lo que tenía sobre todo era una imagen de un entorno fantástico, es decir, una cuenca en la que es visible gran parte de Valle Guerra, donde hay pues una de las producciones agrícolas más variadas y completas que hay en la isla, ¿no? Nos contaron y entendimos que habían una red de tratamiento del agua que estaba dividida en 5 grandes paquetes interconectados, digamos, ¿no? Donde arriba, ¿no?, vemos la del noreste, que es donde estamos, ¿no? Que es uno de esos ámbitos relativamente pequeños, con lo cual bastante manejable a nivel de impacto territorial y por tanto de intervención, ¿no? Bueno, esto es un esquema extraído de una herramienta, a mí me parece magnífica, aunque ya digo que no sé de agua, que es el Plan Hidrológico Insular, el Plan Hidrológico de Tenerife, que ya enfoca, a pesar de que ya este documento, ya creo que va por la 3ª revisión, pero que es un documento que tiene unos años, sin embargo enfoca los objetivos de este proyecto, es decir, cómo llegar a la sociedad para entender el ciclo completo del agua y cómo eso redunda no solamente en un beneficio para la sociedad, sino que implica aportarle al circuito, ¿no?, investigación, desarrollo, que va a favorecer una mejor utilización del agua. Siempre es una visión de sostenibilidad y de visión de un elemento completo, ¿no?, vinculado, ¿no? Vale, no entro en ello, pero bueno, habían incluso unos esquemas que a mí me parecían gráficamente muy atractivos, ¿no?, y muy fáciles de entender. Ya el Consejo Insular de Agua se propone una idea desde hace décadas, pero que se ha ido acentuando en los últimos años, que es ese trinomio, ¿no?, que fundamental, agua-agricultura, para entender la reutilización y cómo esto se traslada a la sociedad, cómo interviene la sociedad. Ese es el gran problema de nuestro proyecto, en el fondo, ¿no?, planteado desde una perspectiva muy global, ¿no? Y en esto ya el Consejo está desarrollando un proyecto que es el proyecto Cuídame, donde ya está haciendo un traslado, una difusión de lo que representa la regeneración, sobre todo, que es el gran reto, el cómo reutilizar nuestro agua, no depurarla para verterla, que a lo mejor es una visión antigua, ¿no?, de lo que estamos haciendo, sino como el objetivo es regenerar, y eso que lo interprete no solamente en la sociedad, sino también el agricultor, muy importante porque es el cliente de ese agua que somos capaces de producir, ¿no?, de magnífica calidad además, ¿no? Bien, esa idea de que llegar a entender que ese agua
puede ser utilizada para alimentos en crudo. O sea, no hay que tenerle ningún miedo a esa producción. Al contrario, podemos fabricar el agua a medida, a la carta, ¿no? Bien. Ahora voy a ir muy rápido porque esto es más técnico. Vamos a ver, era muy importante definir cuáles son los ámbitos de intervención. Era muy importante que vemos un esquema de la izquierda donde están los 4 municipios, ¿no? que están, digamos, influidos por esta instalación y por tanto que tenemos que influir sobre ellos, ¿no? Abajo vemos los 3, 4 núcleos que están alrededor de la depuradora, que se ve naranja más en el centro, y aquí a la derecha la imagen del conjunto que vamos a ordenar, digamos, ¿no? No necesariamente intervenir, vamos a ordenar. Vale. Hablábamos de un ámbito conceptual que es esa divulgación, esa investigación que pueda estar relacionando o fortaleciendo el binomio agua-agricultura, ¿no? Y luego los ámbitos territoriales, ¿no? Pues de los municipios, y el ámbito de intervención que representa el entorno en el que estamos, ¿no? Bueno, en relación a eso se produce todo el análisis territorial, ambiental. No voy a entrar mucho en él, pero bueno, en la cuenca pues ya se detecta que hay una implantación agrícola de muchísimo valor, porque además tiene una gran variedad, que es lo que yo creo que es muy interesante, sobre todo para la primera operación de un posible modelo que se pueda repetir en el resto de la isla, ¿no? Bueno, no se ve mucho, pero eso es una pequeña trama, es un trocito de trama donde identifica las tipologías de agricultura que se ven en este listado, ¿no? Que vemos a la derecha, y donde hay además una tradición de agricultura a lo largo de nuestra historia que ha ido evolucionando y que todavía algunas de esos tipos de agriculturas históricas todavía conviven en este entorno. Es decir, que realmente tenemos un parque que tiene el tamaño de toda la comarca, ¿no? Vale. Bueno, la evolución socioeconómica del entorno, como vamos, hay un descenso de la población en esta comarca, al margen de que hay un aumento del crecimiento de la población en toda la isla, ¿no? Y que esto está vinculado precisamente al sector terciario, ¿no? Al sector primario, que evidentemente le afecta, ¿no? Bueno, el conjunto de centros educativos, es muy importante saber a quiénes queremos llegar, ¿no? Y cómo podemos conectarlos con nosotros, ¿no? Una red de movilidad y de transporte público bastante importante, es una zona muy bien dotada. Y bueno, y unos objetivos que no voy a leer, pero que de alguna manera nos ha contado Lorenzo al principio, es decir, cómo crear un espacio que sea el punto de encuentro para la reflexión sobre el agua y la agricultura, pero desde una perspectiva de favorecer un tejido social que esté vinculado a la sostenibilidad. O sea, es importantísimo que todos seamos conscientes que este es el camino para mejorar nuestro entorno y para poder sostener nuestra economía y nuestras ciudades y nuestra agricultura incluso, ¿no? El ámbito de actuación, bueno, pues que es un ámbito, como les decía antes, si el plan hidrológico ya establece un ámbito de intervención en esta zona, ya adelanta cuáles son esos objetivos. Nosotros hemos sido más ambiciosos, hemos querido ampliar ese ámbito de intervención para que toda la cuenca donde estamos pueda haber un trabajo, una intervención ejemplarizante de cómo hay que hacer tratamiento medioambiental, reduciendo impactos visuales, paisajísticos, mejorando la flora endémica, que de alguna manera participe de este conjunto, ¿no? Nos vamos acercando un poco a esa idea, que no salió del principio. Esto es un proceso que fue produciéndose en la propia mesa de trabajo, ¿no? Esta es la cuenca, yo simplemente es un esquema, no se ve mucho, pero en donde se clasificaron los distintos elementos del entorno para facilitar una ordenación y una intervención, ¿no? Desde las cuencas que eran más de tratamiento visual, donde simplemente había que regenerar, a aquellas aportaciones que podrían ser, digamos, representación agrícola de distintas etapas de la evolución
de la agricultura en el entorno. En la parte superior, que hay, ya lo verán si se asoman luego, que hay una finca preciosa con unos bancales tradicionales que vamos a intentar introducir esas agriculturas tradicionales para que puedan ser visitables, ¿no? Hasta la parte inferior, que estaría vinculada a posible investigación de agricultura agua con tecnologías avanzadas, digamos, ¿no? Todo el conjunto se monta sobre esta idea, ¿no? Agua, agricultura. Bueno, esto es un análisis de los impactos visuales, un ejercicio también para demostrar cómo se puede intervenir en una instalación industrial como esta y cómo se pueda dulcificar. Son necesarias, pero ¿por qué no? Se pueden reducir sus impactos de manera que formen parte del conjunto como algo más de un espacio a visitar y a atraer, ¿no? Vale. Estaba hecho muy sobre la idea de que fuera un ejercicio que era fácil de entender en posteriores etapas, ¿no? No sé, esto no se ve bien porque cada una de las imágenes va resaltando los elementos que se tocan, pero bueno, evidentemente con esta luz no lo vamos a ver. Luego, pues la red de senderos, que eran senderos agrícolas que estaban en toda la finca que estaba alrededor y cómo intervenimos en ellas, ¿no? Bueno, esto tampoco se ve mucho. Son dos ejemplos que nos han acompañado durante todo el trabajo y que lo hemos estado viendo siempre. Son actuaciones, unas en Lisboa, en Portugal, y otras en Connecticut, donde dos instalaciones industriales de depuración se han convertido en parques urbanos. Son parques visitables donde la agricultura y el agua están vinculadas, ¿vale? Y forman parte de la estructura de espacios libres de la ciudad o del entorno. Espacios donde puedes entrar libremente, ¿no? Y esa es un poco la idea. En las intervenciones, que son un poco más desde la intervención de recuperación de las laderas y tratamiento de los bordes, ¿no? Hasta la organización de los distintos bancales para su utilización desde la perspectiva de la arquitectura tradicional o de la investigación de nuevas agriculturas vinculadas al agua. Hay un sistema diseñado que no voy a contar ahora para permitir que se puedan producir pequeñas parcelas de investigación aportándoles el riego y el tipo de agua a demanda del investigador. Es decir, cada una de esas parcelas pueden tener un suministro independiente con los ritmos y, en fin, con un sistema de gestión, ¿no? de las electroválvulas y tal. Un tratamiento de los espacios verdes, de jardinería, un tratamiento de la movilidad interna, tanto rodada como peatonal, tratando que sea un verdadero parque, ¿no? El tratamiento de los elementos constructivos, la urbanización. Son siempre operaciones relativamente sencillas, muy delicadas, pero muy sencillas, ¿no? Y bueno, y un ejemplo de cómo ir haciendo esas pequeñas operaciones de intervención paisajística, ¿no? Donde hay elementos que están tratados como elementos industriales, pero cómo se pueden transformar para que podamos tener un recorrido desde la carretera hasta la explotación industrial y el centro de visitantes, ¿no? Una nave que se tiene que introducir también está pensada con elementos de maderas laminadas que son cultivadas para que sean elementos sostenibles, ¿no? Bueno, voy a dejar a mi compañero a contarles lo que no sé si se verá mucho, pero bueno, tendrá... Vamos a tener que hacer un poco de esfuerzo de imaginación. Vamos a tener que hacer un poco de esfuerzo de imaginación porque las imágenes no se ven muy claras, pero sí vamos a ver un poco cuál es la imagen que proponemos. Con esa idea de parque y la idea de cauterizar y darle amabilidad a la instalación industrial, esta primera imagen sería una imagen finalista en la que vemos cómo se ajardinan las cubiertas, se tratan las fachadas, se plantean los elementos nuevos que están situados. Uno es esta esquina que se aprecia aquí, que es justo donde estamos ahora, y otro es el almacén que se sitúa en la parte trasera donde están los aparcamientos ahora. Este espacio es un espectáculo, si miran por estas ventanas lo verán, que tenemos la vista de toda la cuenca y el mar,
Y cuando empezamos a estudiar las posibilidades, dijimos, pues aquí es donde tiene que estar el centro de visitantes, porque realmente ves el producto que estás dando, que es el agua que se almacena en los depósitos que se plantea resolver en el bancal inferior y debajo toda la cuenca a la que abastece. Por tanto, nos parecía que este punto había que ponerlo en valor y se centra todo, digamos, los recorridos siempre con unos pasos obligados por el centro de visitantes que ahora vemos cómo se organizan. Bueno, se resuelve la conexión con la vía de esta forma, con una rotonda de acceso para posibilitar los giros a la izquierda. Se deja una zona de aparcamiento en la parte inferior, en la conexión con la carretera de Tejina a Valleguerra, y se deja una zona también para establecimiento, para parada de guaguas, para que la idea es que se produzcan aquí el aparcamiento y luego la visita ya sea desde aquí. Esta es la entrada y ya lo demás sea un recorrido peatonal que dulcificamos a través del tratamiento de esa vía, que ahora parece una vía simplemente con un lateral de tierra, con un tratamiento ajardinado que a la vez nos sirva de muestra de lo que pueden ser esos cultivos de futuro, con zonas de canteros donde se vea la agricultura experimental que se propone. Bueno, se hace un estudio de la vegetación muy detallado. En esta zona están esos canteros que decíamos experimentales. Utilizamos una especie que queremos que tenga continuidad en todo el recorrido, que es la espatodea, el tulipero del Gabón, que es esa especie que se ve mucho en la carretera en esta zona, que da esa flor roja, naranja muy potente. Y nos parecía que darle continuidad a esa especie en toda la intervención podía darle también personalidad y relacionarlo mucho con la zona, ya que en toda la carretera o en el entorno de esta finca tiene mucha presencia. Aquí estaríamos viendo una imagen desde del centro de visitantes, como si estuviésemos viendo desde allí, donde se aprecia como esa cubierta jardinada resuelta sobre una estructura de madera laminada constituye esa punta donde tenemos las vistas, y por otro lado vemos el resto de cubiertas ajardinadas y cómo se trata el conjunto. En esta otra imagen vemos la nave donde están ahora aparcados los coches, una nave de almacén que se pedía también en el programa y que también lo reservamos con una cubierta ajardinada y también con una estructura de madera laminada para dar una imagen más amable. Esta otra visión sería tomada desde fuera de donde estamos ahora. Vemos la cuenca hacia abajo, el borde del centro de visitantes y debajo los depósitos que se van a hacer en el futuro y donde pretendemos que incluso la cubierta sea de agua para conseguir esa conexión visual entre el agua y el agua del mar. Esta sería la vista de donde estamos ahora, con esos depósitos que estaríamos viendo enfrente, y esta sería una fachada de vidrio protegida por un alero y toda una cubierta de madera que en la imagen no se aprecia, pero es de una cubierta de madera de colorada que entendemos que da una imagen amable al entorno. Y ahora vamos a iniciar el vídeo, que también hay que hacer un poco de esfuerzo de imaginación. Esta sería la llegada, donde está la parada de guaguas. A la izquierda estamos viendo el aparcamiento general. No sé si lo ven. Ahora pasamos a empezar el recorrido peatonal. Empezamos a subir en esa franja que ahora está de tierra, donde podemos plantar. Los huertos ornamentales o los huertos experimentales estarían a la izquierda, aunque aquí se ha representado con una vegetación más genérica. Ahora vamos a encontrarnos el primer bancal en el que estamos ya ajardinando el encuentro con la vía. Aquí estarían los depósitos nuevos que almacenan el agua ya depurada. Ahora pasamos al ver, aquí pondríamos una zona de laboratorio para calzar este muro y reducir su altura, que estaba también en el programa. Aquí vemos el pico del centro de visitantes, seguimos subiendo.
para llegar a la plaza, hay una plaza donde se distribuyen las circulaciones. Esta es la plaza donde estábamos llegando ahora y aquí se distribuyen las circulaciones. Hacia la derecha estaría el centro del almacenamiento. Una nave que se ve muy poco aquí, pero es una nave muy sencilla con una cubierta de madera como la otra. Y ahora nos estamos dirigiendo hacia el inicio del recorrido, que siempre empezaría a través del centro de visitantes para luego pasar a hacer los recorridos que antes comentaba Antonio. La pieza se plantea como una conexión, como si fuese un tubo que conecta el tráfico de peatonal y luego esa cubierta de madera que focaliza las vistas hacia el paisaje impresionante. Y ese es el...